Quedaban 24 horas. Ni una más. En la opulenta mansión de los Vargas, el lujo no podía ocultar el sonido del tiempo agotándose. Cada tic-tac del reloj de pie en el gran salón era una sentencia de muerte para Mateo, el único hijo del millonario don Ricardo. Desde un rincón de la inmensa cocina, Lucas, de 17 años, sentía el peso de aquel silencio. Sus libros de texto estaban abiertos sobre la mesa, pero su mente estaba en otra parte. Observaba a su madre, Elena, moverse con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido a volverse invisible. Ella era la empleada, la sombra que limpiaba el dolor de otros sin que nadie se preocupara por el suyo. De pronto, un grito helado rompió la quietud. Era don Ricardo. Su voz, cargada de una furia desesperada, retumbó por los pasillos. Había encontrado un vaso mal puesto, un error insignificante, pero suficiente para desatar la tormenta que llevaba dentro. La tensión en la casa era insoportable. Elena se quedó paralizada frente a él, pequeña e indefensa. «Inútil», le espetó don Ricardo, con el rostro desfigurado por la angustia. «Tú no puedes entender lo que es el verdadero sufrimiento. No sabes lo que es perderlo todo». Las palabras cayeron como latigazos en el aire quieto de la mansión. Lucas lo vio todo. Sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Sus manos se apretaron bajo la mesa, los nudillos blancos por la fuerza. Quería gritar, defenderla, pero el miedo lo mantenía pegado a la silla. La humillación de su madre era una herida abierta en su propio pecho. Mientras don Ricardo se alejaba, dejando a Elena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, el teléfono sonó. Era el hospital. La última esperanza. La voz del médico al otro lado de la línea fue breve y demoledora. No había ningún donante compatible en ninguna parte del mundo. Se había acabado. Lucas vio la derrota total en el rostro del hombre más poderoso que conocía. Pero en ese instante, la injusticia que acababa de presenciar, encendió algo dentro de él. Una idea remota, una historia que su madre le había contado 1000 veces sobre un amor de verano y un padre que nunca supo de su existencia. Se levantó de la silla, con una nueva determinación en la mirada. Ya no era solo el hijo de la empleada, en su bolsillo guardaba algo más que un teléfono viejo. Guardaba un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Lucas no era más que una sombra en la mansión de los Vargas. Un fantasma de 17 años que vivía entre dos mundos, el de sus libros de física, que prometían un universo de posibilidades, y el de la opulenta cocina donde su madre, Elena, pulía la plata de una vida que nunca sería suya. Cada tarde, después del instituto, su rutina era la misma: un rincón silencioso, un montón de deberes, y el sonido lejano de una familia que se desmoronaba. Su sueño no era tener un coche de lujo ni ropa de marca. Su sueño tenía el rostro cansado de su madre. Anhelaba el día en que pudiera decirle: «Mamá, descansa, ya no tienes que limpiar la tristeza de nadie». Esa era su única motivación, el motor que lo mantenía despierto hasta la madrugada, con los ojos ardiendo sobre las páginas de un libro. La vida en la mansión era una lección constante de invisibilidad. A veces, Mateo, el hijo enfermo, pasaba por la cocina con sus amigos, riendo a carcajadas, sin siquiera reparar en el chico que se encogía en la esquina para no estorbar. Para ellos, Lucas era como un mueble más, parte del decorado de su tragedia personal. Un día, el viejo teléfono de Lucas, cuya pantalla estaba rota en una esquina, se cayó al suelo y dejó de funcionar. Había estado ahorrando durante meses para comprar uno nuevo, pero ese mismo día, su madre llegó con un dolor de muelas insoportable. Sin dudarlo, Lucas le dio todo el dinero que tenía para el dentista. Otra pequeña derrota, otro sueño aplazado. Pero no todo eran sombras. La semana anterior, su profesor de ciencias le había devuelto un examen con la nota más alta de la clase. «Tienes un futuro brillante, Lucas», le había dicho, y esas palabras se convirtieron en un pequeño faro de esperanza en medio de la oscuridad. Por un instante, se permitió imaginar una vida lejos de allí. A menudo, escuchaba fragmentos de conversaciones que no debía. Voces tensas que hablaban de marcadores genéticos, compatibilidad, y tiempo agotándose. Eran palabras que no comprendía del todo, pero que flotaban en el aire como un mal presagio, cargadas de una urgencia que le erizaba la piel. Sentía una rabia sorda crecer en su interior.
Una frustración que apretaba en su pecho al ver a su madre tratar con una reverencia casi dolorosa a un hombre que solo la veía como un objeto. Pero la rabia se mezclaba con el amor profundo que sentía por ella, y ese amor siempre ganaba, transformando su ira en una determinación silenciosa. El olor a producto de limpieza se mezclaba con el caro perfume de la señora Vargas, creando un aroma que Lucas asociaba con la humillación. El frío del suelo de mármol se colaba por las suelas gastadas de sus zapatillas, un recordatorio constante del lugar al que pertenecía. Pero lo que estaba a punto de descubrir, cambiaría las reglas del juego para siempre. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Lucas se preguntó cuántas otras personas estarían luchando sus propias batallas en ese mismo instante, bajo ese mismo cielo. Cuéntame desde dónde estás viendo esta historia, y qué hora es en tu ciudad. No podía saberlo entonces, pero el secreto que su madre le había contado como un cuento para dormir, una historia de un amor de verano perdido en el tiempo, estaba a punto de colisionar con la fría y desesperada realidad de la mansión, y nada volvería a ser igual. La puerta de la cocina se abrió con un golpe seco. Don Ricardo Vargas entró como un huracán de desesperación y poder. Su traje normalmente impecable estaba arrugado, y su rostro, marcado por noches en vela, era una máscara de furia contenida. El aire de la estancia se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad que hizo que a Lucas se le erizara el vello de los brazos. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron la cocina hasta detenerse en un detalle insignificante, un vaso de agua ligeramente fuera de su sitio en el escurridor. Para cualquier otro, sería una nimiedad. Para don Ricardo en ese momento, era la gota que colmaba el vaso de su impotencia. Se acercó a Elena, que se había quedado inmóvil, con un trapo en la mano. «¿Es que no puedes hacer nada bien?», espetó, su voz era un siseo bajo y peligroso. No gritaba, y eso era peor. El veneno en sus palabras era más cortante que cualquier alarido. Elena bajó la mirada, murmurando una disculpa que se perdió en el silencio tenso de la cocina. Lucas sintió que la sangre le hervía. Apretó los puños bajo la mesa, con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Vio a su madre encogerse, hacerse pequeña, como si quisiera desaparecer bajo el peso de aquella acusación injusta. El hombre más rico de la ciudad, un gigante ante el mundo, descargaba toda su miseria sobre la mujer que limpiaba sus suelos. «Mi hijo se está muriendo», continuó don Ricardo, acercándose un paso más a ella, invadiendo su espacio. «Y a ti lo único que te preocupa es tu sueldo miserable. Vosotros no entendéis nada, vivís vuestras vidas simples y vacías, sin saber lo que es el verdadero miedo». Cada palabra era un golpe. La humillación era palpable. Elena no levantaba la vista del suelo de mármol, sus hombros temblaban ligeramente. El olor a desinfectante se mezclaba con la cara colonia de don Ricardo, creando un aroma nauseabundo, el aroma de la opresión. «Inútil», gritó finalmente, perdiendo el control. La palabra retumbó en las paredes de la cocina y se clavó en el corazón de Lucas. «Tú no puedes entender lo que es el verdadero sufrimiento, no sabes lo que es perderlo todo». Las lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas de Elena, silenciosas, devastadoras. Ver a su madre así rompió algo dentro de Lucas. Esa mujer, que había sacrificado todo por él, tratada como si no fuera nada. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Danos un me gusta, si defenderías a tu madre, y comenta qué le dirías a ese hombre. Justo en ese instante, el teléfono de la mansión sonó, un timbre estridente que cortó la tensión como un cuchillo. Don Ricardo se giró bruscamente y contestó. Era el hospital. Lucas vio cómo el rostro del millonario se descomponía, cómo la furia daba paso a una derrota absoluta. Colgó sin decir una palabra. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Don Ricardo se pasó una mano por el pelo, un gesto de pura desesperación. Por primera vez, Lucas no vio a un tirano, sino a un hombre roto. Pero la injusticia que acababa de presenciar ya había encendido una mecha en su interior. Mientras el millonario se alejaba, dejando a Elena llorando en silencio, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Lucas. Una historia que su madre le había contado, un secreto guardado durante 17 años. Se levantó de la silla, con una determinación que no sabía que poseía. Ya no era solo el hijo de la empleada. En ese momento, era la única persona en el mundo que podía tener la llave para salvarlos a todos.
Pero el precio de revelar la verdad podría destruirlos para siempre. Con el corazón martillándole en el pecho, Lucas salió de la cocina. La injusticia era un fuego que le quemaba por dentro, dándole un coraje que nunca antes había sentido. Ya no era un niño asustado escondido tras sus libros. Sostenía en su mente un secreto que podía cambiarlo todo, y estaba decidido a usarlo. Cruzó el silencioso pasillo de mármol, cada paso resonando como un tambor de guerra en la quietud de la mansión. Su destino estaba al otro lado de la puerta del despacho. Encontró a don Ricardo de espaldas, mirando por el gran ventanal hacia un jardín perfectamente cuidado que parecía burlarse de la tragedia que se vivía dentro. La habitación olía a cuero viejo y a derrota. Lucas carraspeó, un sonido casi imperceptible, pero en aquel silencio fue como un grito. El millonario se giró lentamente, y sus ojos, inyectados en sangre por el insomnio y la pena, se clavaron en él. No había ni rastro del hombre roto de antes, solo el frío desprecio de un rey en su castillo. «¿Qué quieres?», espetó don Ricardo. Su voz era áspera, cortante. La determinación de Lucas flaqueó por un instante bajo el peso de aquella mirada. Se sintió pequeño, un intruso en un mundo que no le pertenecía. Abrió la boca para hablar, para revelar la verdad, que llevaba guardada como un tesoro y una maldición, pero las palabras se negaron a salir. El miedo, un viejo conocido, le atenazó la garganta. Don Ricardo malinterpretó su silencio, una mueca de asco se dibujó en su rostro. ¿Vienes a pedir dinero? ¿A aprovecharte de mi desgracia? Sois todos iguales. La acusación fue tan inesperada, tan cruel, que a Lucas le robó el aliento. Vio cómo el millonario sacaba un fajo de billetes de su cartera y lo arrojaba sobre la mesa de caoba. Toma, coge esto, y lárgate de mi vista. No quiero volver a verte. La humillación fue total. Se sintió como si le hubieran abofeteado. El fuego de su coraje se extinguió, dejando solo las cenizas frías de la vergüenza. Se dio la vuelta sin decir una palabra, dejando el dinero sobre la mesa, un insulto silencioso que don Ricardo ni siquiera notó. Cada paso de vuelta a la cocina era una tortura, un recordatorio de su fracaso. Había intentado ser un héroe, y solo había conseguido parecer un mendigo. Al entrar, vio a su madre. Ya se había secado las lágrimas, y ahora limpiaba la encimera con una energía febril, como si intentara borrar la humillación a base de frotar. Levantó la vista y vio la derrota en el rostro de su hijo. «¿Qué ha pasado, Lucas? Te dije que no lo provocaras», susurró, su voz cargada de un miedo profundo. No le estaba regañando, le estaba suplicando. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Unos minutos más tarde el mayordomo entró en la cocina, con el rostro inexpresivo. Se dirigió a Elena sin mirar a Lucas. «Señora, don Ricardo me ha pedido que recoja sus cosas. Su servicio ya no es requerido». La frase, dicha con una frialdad profesional, fue una sentencia de muerte. No solo había fracasado en su intento de ayudar, sino que había conseguido que despidieran a su madre. La noticia se extendió como la pólvora entre el personal. Algunas miradas eran de pena, otras de abierto desprecio. Lucas era ahora el chico que por su insolencia había dejado a su madre en la calle. Vio pasar a Mateo en una silla de ruedas, empujado por una enfermera. Sus miradas se cruzaron un instante. En los ojos del chico enfermo no había nada, ni curiosidad, ni desdén. Simplemente, indiferencia. Para él, Lucas seguía siendo invisible. Elena no lloró. Con una dignidad que le partió el alma a Lucas, empezó a guardar sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. Un par de libros, una foto de Lucas de niño, su uniforme doblado. No le dijo ni una palabra de reproche, y eso lo hizo sentir aún peor. Su silencio era la mayor de las acusaciones. Con la bolsa en la mano, y el corazón hecho pedazos, Lucas metió la mano en el bolsillo. Sus dedos rozaron el borde gastado de una vieja fotografía, la prueba de todo, el secreto que ahora parecía inútil. Había sido un iluso al pensar que la verdad importaba en un mundo gobernado por el dinero y el poder. El pasillo de servicio que conducía a la salida parecía el camino hacia el olvido. Mientras caminaban hacia la puerta, a punto de ser expulsados a la fría noche, la entrada principal de la mansión se abrió de golpe. Un médico entró corriendo, con el rostro pálido y desencajado. «Ricardo», gritó, con la voz rota por la urgencia. «Es la hora, ya no hay nada que hacer».
El mundo se detuvo, el tiempo se congeló en ese instante de desesperación absoluta. Lucas se quedó paralizado, con la mano en el pomo de la puerta. Lo había perdido todo, su casa, el trabajo de su madre, su dignidad, no le quedaba nada. Y fue entonces, en el fondo de ese abismo, cuando una nueva certeza lo invadió. A veces, cuando no tienes nada que perder, es cuando eres libre para arriesgarlo todo. En el epicentro del caos, con el grito desesperado del médico aún flotando en el aire, Lucas sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo había perdido todo, pero en esa nada absoluta, encontró una extraña libertad. Ya no había miedo, solo la cruda certeza de lo que tenía que hacer. Con un paso lento pero firme, se separó de su madre y avanzó hacia don Ricardo, que se había quedado congelado en mitad del vestíbulo, un monarca destronado por la tragedia. El millonario ni siquiera se percató de su presencia hasta que Lucas estuvo frente a él. Levantó la vista, y sus ojos, vacíos y derrotados, se encontraron con los del chico. No había desprecio en ellos, solo un abismo de dolor. Con la mano temblando, Lucas sacó de su bolsillo la vieja fotografía. Estaba desgastada por los bordes, doblada por el paso de los años, pero la imagen era inconfundible. Se la tendió a don Ricardo. Era una foto de su madre, Elena, mucho más joven, con una sonrisa que iluminaba todo el encuadre. A su lado, abrazándola, estaba un hombre apuesto y seguro de sí mismo. Un hombre que, a pesar de los 20 años de diferencia, era innegablemente don Ricardo Vargas. El aire pareció escaparse de los pulmones del millonario. Su rostro, ya pálido, perdió todo color. La arrogancia, la furia, la desesperación, todo se desvaneció, reemplazado por una conmoción tan profunda que lo dejó sin aliento. Mi madre siempre me contó la historia de un amor de verano, dijo Lucas, su voz apenas un susurro que cortaba el silencio sepulcral de la mansión. Un hombre rico que nunca supo de mi existencia. Cada palabra caía como una losa, construyendo una verdad que había permanecido oculta durante 17 años. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia devastadora. El marcador genético imposible, la búsqueda mundial, la respuesta que siempre había estado allí, limpiando sus suelos. Lucas y Mateo eran hermanos. El médico, que había observado la escena en silencio, fue el primero en reaccionar. Su mente analítica conectó los puntos a la velocidad de la luz. La misma herencia genética, la misma sangre, se acercó a ellos, con una nueva urgencia en la mirada. Necesitamos hacer una prueba. Ahora, ordenó, su voz resonando con una esperanza que nadie se había atrevido a tener. Una enfermera apareció con una jeringuilla. Mientras preparaba el brazo de Lucas, don Ricardo no podía apartar la vista de él. Ya no veía al hijo de la empleada. Veía sus propios rasgos en el rostro de aquel chico al que había humillado, al que había intentado comprar con un fajo de billetes. Veía al hijo que nunca supo que tenía, y que ahora era la única esperanza de su otro hijo. La aguja se deslizó en la piel de Lucas, un pequeño pinchazo que contenía el peso de 2 vidas. La sangre, de un rojo intenso, llenó el vial, un testamento silencioso del vínculo que los unía a todos. Si estuvieras en el lugar de Lucas, ¿habrías revelado la verdad para salvar al hermano que nunca conociste? Dale a me gusta, y comenta qué harías en esta situación. Elena observaba desde la distancia, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un torbellino de emociones que no podía nombrar, miedo, orgullo, alivio, y un dolor antiguo que por fin salía a la luz. Su secreto, guardado para proteger a su hijo, era ahora lo único que podía salvarlos a todos. Con el vial en la mano, la enfermera salió corriendo hacia el laboratorio improvisado en una de las salas. El destino de Mateo ya no dependía del dinero ni del poder, sino de la compatibilidad de una sangre que había sido ignorada durante casi 2 décadas. El silencio volvió a caer sobre la mansión, pero esta vez no era un silencio de derrota, sino de una tensión insoportable, la calma que precede a la tormenta o al milagro. El tiempo se detuvo, la fotografía temblando en la mano de don Ricardo, era un fantasma del pasado que acababa de cobrar vida. El silencio en el vestíbulo no era vacío, sino denso, pesado, lleno de las palabras nunca dichas, de los años robados. El aire se volvió irrespirable. La arrogancia del millonario, su coraza forjada en dinero y poder, se hizo añicos contra la imagen de un verano olvidado.
Su mirada viajó de la foto al rostro de Lucas, y luego al de Elena, que seguía junto a la puerta, convertida en una estatua de sal. En un instante, don Ricardo no solo vio la verdad, la sintió. Cada palabra cruel, cada gesto de desprecio, cada humillación que les había infligido, volvió a él como un eco ensordecedor. Se vio a sí mismo arrojando aquel fajo de billetes sobre la mesa, un recuerdo que ahora le quemaba en la memoria como un hierro al rojo vivo. Fue el médico quien rompió el hechizo. Su mente, ajena al drama familiar, solo veía una solución, una posibilidad remota pero real. «Una prueba», exclamó, su voz cortando la tensión como un bisturí. «Necesitamos una prueba de compatibilidad, ahora mismo». Sus palabras fueron una orden, un salvavidas lanzado en mitad del naufragio. La esperanza, frágil y casi extinguida, volvió a encenderse en sus ojos. Una enfermera apareció como por arte de magia, con una jeringuilla y un vial. Se acercó a Lucas, que extendió el brazo sin dudarlo. No había miedo en su mirada, solo una calma profunda, la de alguien que por fin ocupaba el lugar que le correspondía. La aguja se deslizó en su piel, y la sangre, de un rojo vivo y poderoso, comenzó a llenar el pequeño tubo. Era solo sangre, pero en esa mansión, en ese preciso instante, era la moneda más valiosa del mundo. Don Ricardo no podía apartar la vista de aquella escena. Ya no veía al hijo insolente de su empleada, veía sus propios ojos en el rostro de ese chico, veía la misma determinación que él tuvo de joven. Veía a su hijo, al hijo que había ignorado, maltratado y despreciado, y que ahora, con un simple gesto, le estaba ofreciendo la vida de su otro hijo. Una ola de vergüenza tan profunda lo sacudió que tuvo que apoyarse en una mesa para no caer. Desde su rincón, Elena lloraba en silencio. Sus lágrimas ya no eran de humillación, sino de una liberación dolorosa. Durante 17 años había guardado ese secreto para proteger a Lucas de un mundo de rechazo, y ahora, ese mismo secreto se había convertido en un acto de redención. Veía a su hijo, no como una víctima, sino como un salvador silencioso, un héroe que no necesitaba capa, solo un corazón puro. La enfermera se retiró con el vial, corriendo por los pasillos como si llevara en sus manos el destino del mundo. La puerta se cerró tras ella, y el silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, cargado de una tensión casi eléctrica. El hombre que creía poder comprarlo todo, desde el tiempo hasta la lealtad, ahora solo podía esperar, impotente, el veredicto de la ciencia. Don Ricardo dio un paso vacilante hacia Lucas, abrió la boca para hablar, para decir algo, cualquier cosa, un perdón, un gracias, un porqué, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por casi 2 décadas de mentiras y orgullo. Cada segundo que pasaba era una tortura, una eternidad que podía traer un milagro, o la condena final. Los minutos que siguieron se estiraron hasta convertirse en una eternidad. El tic-tac del reloj de pie, que antes sonaba como una sentencia de muerte, ahora era el latido de una esperanza frágil. Don Ricardo no se atrevía a mirar ni a Lucas ni a Elena. Su mundo, construido sobre la certeza del poder y el dinero, se había derrumbado en un instante. Ahora era solo un hombre, desnudo en su desesperación, esperando el veredicto que venía de la sangre del chico al que había humillado. La puerta del laboratorio se abrió, el médico apareció con una hoja en la mano y una expresión que nadie supo descifrar. El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el pulso acelerado de todos en la sala. El doctor levantó la vista, miró directamente a don Ricardo y luego a Lucas. «Es 100% compatible», dijo. La frase fue un susurro pero retumbó en la mansión como un trueno. El procedimiento fue inmediato. Lucas, con una calma que desmentía sus 17 años, no dudó ni un segundo. Mientras estaba tumbado, sintiendo el frío de la aguja, su mirada se cruzó con la de Mateo, su hermano, al que acababa de conocer en el umbral de la vida y la muerte. Don Ricardo observaba desde el otro lado del cristal, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas. Por primera vez en su vida, comprendió que el verdadero poder no residía en su cuenta bancaria, sino en el acto desinteresado de un chico al que no había sabido ver. Días después, cuando Mateo ya estaba fuera de peligro y el color volvía a sus mejillas, don Ricardo buscó a Elena y a Lucas en la cocina. Ya no era el despacho del jefe y la habitación de los empleados.
Era solo un espacio donde una familia rota empezaba a reconstruirse. El millonario cayó de rodillas. No hubo arrogancia en su gesto, solo el peso insoportable de la vergüenza y una gratitud infinita. «Perdonadme», susurró con la voz rota. «Perdonadme por mi ceguera». La vida de Lucas cambió para siempre. Don Ricardo no solo financió su carrera en la mejor universidad del país, sino que hizo algo mucho más importante. Lo reconoció legalmente como su hijo. Le dio su apellido, su lugar en el mundo, el que siempre le había pertenecido. El chico que estudiaba a escondidas en un rincón de la cocina, ahora tenía bibliotecas enteras a su disposición. Pero el mayor cambio no fue material, fue la certeza de haber salvado una vida y haber encontrado una familia. Pasaron 2 años. Una tarde soleada, el jardín de la mansión ya no era un escaparate de riqueza, sino un campo de fútbol improvisado. Mateo, completamente recuperado, corría y reía a carcajadas mientras intentaba quitarle el balón a Lucas. El aire ya no olía a tensión, sino a hierba recién cortada y a alegría. Ya no eran el chico rico y el hijo de la empleada, eran, simplemente hermanos. En una mesa bajo la sombra de un roble, Elena conversaba tranquilamente con don Ricardo. Ya no llevaba uniforme, sino un vestido sencillo que resaltaba la paz en su rostro. Observaban a sus hijos jugar, compartiendo una sonrisa cómplice. El frío mármol de la mansión se había transformado en un hogar cálido, no por el lujo, sino por los lazos que se habían forjado en la adversidad. La historia de los Vargas se convirtió en una lección silenciosa para todos los que la conocieron. El dinero de don Ricardo no pudo comprar la cura que su hijo necesitaba, pero el corazón de un chico al que el mundo había hecho invisible lo salvó todo. Descubrieron de la forma más dura que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los actos de amor y sacrificio. Si esta historia te ha emocionado, compártela para que más gente vea que la bondad es el mayor de los tesoros. Y no olvides darle a me gusta y comentar qué es lo que más te ha impactado. En el jardín, Lucas le pasó el balón a Mateo, que chutó con todas sus fuerzas. Gol. Los 2 hermanos se abrazaron, riendo bajo el sol de la tarde. En ese abrazo estaba la prueba definitiva de todo. Porque la verdadera familia no se compra, se encuentra.